hoy quiero empezar a contarles que hace 20 años yo estaba en la época de la universidad y empecé en una empresa trabajando. Empecé en ventas, luego subí en recepción, luego estuve en la tesorería, en contabilidad, luego fui contralora, luego fui asistente de gerencia y hasta ahí llegué. En menos de 3 años ascendí bastante y yo era de esas personas que buscaba esos ascensos o estar creciendo y cualquiera podría decir, no, una persona de aspiraciones o una persona proactiva, ¿cierto? Pero en el fondo, hoy quiero referirme a que yo buscaba esos ascensos y yo buscaba ese crecimiento, era porque yo no tenía un corazón humilde, yo era una persona muy orgullosa y quizás era humilde con mis jefes. Quizás era muy humilde con los dueños de la empresa, pero con mis compañeros de trabajo no lo era, ¿sí? Era orgullosa humilde, ¿sí? Creía que era de pronto más que los demás, quizás no me inflaba de esa manera, pero había una humildad falsa, una apariencia de humildad, dice la Biblia. Y hace poquito hablábamos con unos amigos que nos decían eso, oye, pastora, mira, Dios me ha estado hablando de orgullo, que yo soy una persona orgullosa, que yo tengo una humildad falsa, y yo, ven, háblame de eso, cuéntame, el Señor justo me está hablando del tema. Y hoy quiero hablarles de eso, del orgullo. Hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios ha venido poniendo en mi corazón desde hace unos 2 meses. Gálatas 6:13 dice, el que piensa que es algo no siendo nada, se engaña. A veces siendo cristianos nos creemos más, pero no tenemos la virtud de someternos, ¿cierto? O de someter nuestra manera de pensar a otras maneras de pensar. De pronto a gente que tenga un alto nivel de conocimiento, de cancha, de pronto en experiencia lo hacemos, pero al resto de las personas somos como un poquito altivos. Me gusta un quote de un teólogo que dice, los orgullosos son como Sansones sin cabello. Y me acuerdo tanto que en esa empresa hubo una oportunidad para crecer, para ascender después de que yo estaba de asistente de gerencia. Y me acuerdo tanto que la gerente, que pues se supone que me adoraba y ella misma era la que me había ayudado a subir, en ese momento no permitió el ascenso. Y yo me empecé a desanimar y terminé pues renunciando a la empresa y engañada, diciendo que pues no lo dije, ¿no? Pero uno como que, ¿cierto? Lo piensa, ¿no? Y uno dice, no, pues ahí ya había techo, ¿sí? ¿Cuántos les ha pasado eso? Sean sinceros. Y yo decía, no, ahí ya no hay nada más que hacer. Y no era cierto. Esa empresa era una empresa multinacional y pertenecía a una cadena de 21 empresas multinacionales también. Entonces lo que había era campo. Pero así es el orgulloso. Parece que está tomando el camino más provechoso, pero no se da cuenta que está siendo orgulloso. Y nuestros jefes, nuestros compañeros, las personas que nos rodean, ellos sí se dan cuenta, ¿sí? Y Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué le pasó a Satanás? Satanás se creyó, perfecto, se creyó, ¿cierto? Y cayó del cielo. Quiso ser semejante a Dios. Entonces, Dios tenía que tratarme, Dios tenía que pasarme por el quebrantamiento. Y lo mismo, en la iglesia me pasó también lo mismo. Resulta que yo, cuando me casé, yo pertenecía a una iglesia muy grande, grandísima, de miles de jóvenes. Y cuando me caso, voy a la iglesia de mi esposo, que era una iglesia de 50 personas que hasta ahora estaba empezando. Y entonces yo llego a la iglesia, me dan la bienvenida, ay, qué linda la esposa de David, qué chévere, bienvenida. Y entonces yo llego a la iglesia y le digo a la pastora,
pastora, mire, en lo que usted necesite, de verdad, con mucho gusto, yo le ayudo. Yo le colaboro en lo que sea, pero yo en el fondo me refería era, si necesita que un líder de grupo de conexión, aquí estoy. Si necesita alguien que cante en la alabanza, pues aquí estoy, ¿cierto? Y la pastora me dice a mí, ay, sí, Jenicita, si sabes que sí, de verdad que necesitamos ayuda. Resulta que los sábados en la mañana estamos armando un roster para limpiar la iglesia y los baños de la iglesia. Y entonces yo, bueno, voy a mirarlo con mi agenda porque resulta que los fines de semana, pues yo soy una persona ocupada, tengo la universidad, trabajos, tareas, ¿cierto? Y entonces Dios empieza a tratarme a través de esas funciones, ¿no? Y te digo que en la iglesia sí vemos realmente quiénes sí son orgullosos y quienes tienen esa humildad falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia es el campo de entrenamiento de la humildad. Y Dios me trae a esta nación, o Dios nos trae a esta nación. Y cuando llegamos aquí, pues yo, en mi caso, yo hablo por mí, esto solamente me pasa a mí. Esto, mejor dicho, yo me equivoqué de iglesia. Y cuando llegamos pues yo llegué inflada, ¿no? Pero inflada en la hoja de vida de mi esposo, ¿no? Y entonces yo digo, no, es que él es el que va a buscar trabajo. Y él va a encontrarlo porque tiene una hoja de vida impresionante. Y me acuerdo que conocí una compañera de inglés que ella me dijo, ay, mira, Jenicita, en la Universidad de Laida están recibiendo cleaners. Si quieres, yo soy amiga de la supervisora, yo te puedo conectar. Y entonces yo, ay, mira, mi esposo está buscando trabajo. Bueno, yo te aviso cualquier cosa. Así toda humilde, ¿no? Y pasaron 5 meses. Y me acuerdo tanto que en Colombia, pues mi esposo había dejado la empresa de él con su socio, el hermano y toda su gente allá trabajando. Y aquí le sale a él es el primero que le sale el trabajo de limpiar unos baños. Y el Señor empieza a tratar mi ego y mi orgullo o mi apariencia de humildad, ¿cierto? ¿A cuántos nos ha pasado? Que llegamos a esta nación, éramos alguien allá y aquí no somos nadie. El Señor viene y trata nuestro carácter y nuestro orgullo. Jeremías 49:16 dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Escuchaba yo a un predicador que dice que el orgullo es como el mal aliento, que todo el mundo lo huele, menos el que lo tiene. Y es importante que hablemos del orgullo porque esto está trayendo consecuencias a nuestras vidas. Si yo desde el principio hubiera sido humilde con esa compañera de inglés, no hubiera sufrido 5 meses. El bolsillo de los dólares, de los pesos colombianos se fueron disminuyendo y yo sufrí hasta de depresión porque no me salía nada. Entonces el que es orgulloso sufre más. Se cierran las puertas, la gente percibe tu orgullo y dice en su mente, bueno, pues dejémoslo solo, no le ayudemos, porque él ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Y entonces después estamos preguntándonos, pero ¿por qué no me saludan? ¿Por qué no me dan el lugar? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué? ¿Cierto? El orgulloso prefiere sufrir en lo secreto antes de pedir ayuda o agachar la cabeza. ¿Cuántos matrimonios hoy en día en divorcio? Y unos pleitos en la corte, y unos pleitos, así no sea en la corte, pero unos pleitos solo por el orgullo. Personas fuera de la iglesia, por el irracional orgullo. Personas que prefieren el orgullo antes de su propio bienestar emocional porque se van encerrando en una burbuja de cristal. El orgulloso estanca bendiciones tanto materiales como espirituales.
incluso aquí en la iglesia, ministeriales. Porque la iglesia sufre con los orgullosos. Porque como el orgulloso no se somete, no le da lugar a las personas, esto genera un doble trabajo para los que sí estamos remando. Y el barco se mueve más lento. Entonces Dios tiene que llevarse a los orgullosos para otro lado, donde sí quieran agachar la cabeza, donde sí terminan agachándola, como a mí me trajo a esta nación. Bueno, ve mamita y agachas la cabeza ya, ¿cierto? Y entonces pues aquí la cosa se nos aliviana. Entonces vamos a dar unos ejemplos de lo que hemos visto de corazones orgullosos, para que nos hagamos hoy un escáner, porque es que nosotros hoy podemos decir, ay, esta predicación está perfecta para tal fulano y tal sutano. No, esta predicación es para ti. Dile al que está a tu lado, esta predicación es para mí. ¿Ok? El orgulloso estanca bendiciones. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos. Nuestro amigo con el que hablábamos y decía, no, el Señor me está hablando de orgullo. Me decía, dame un ejemplo, a ver, dame un ejemplo. Me decía, soy supuestamente callado y las personas piensan que yo soy humilde por serlo, por ser callado. Pero a la final soy orgulloso porque cuando se acaba la reunión yo salgo corriendo y no me quiero relacionar con nadie. Otro que también pedí ejemplo me decía, soy callado, pero a la final en la casa estoy compartiendo con mi familia lo que no me pareció de la iglesia, o lo que no me pareció en el trabajo, lo que no me pareció en el estudio, ¿sí? Algunos dicen, siempre quiero impresionar, me cuesta buscar una segunda opinión, creo que la mía es suficiente, me cuesta pedir ayuda y levantar la mano, me cuesta trabajar en equipo, si no es mi idea no entro, no apoyo. Me cuesta someterme a un horario, reuniones, compromisos donde me amarren. Ay, pastora, no, mire, eso de participar en un grupo, en un discipulado, eso de servir en la iglesia, mire, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe la agenda que yo tengo o la agenda que tengo con mi esposo, ¿sí? Soy de los que digo, no, eso yo no lo necesito, ¿sí? Desde que nos casamos nosotros no hemos necesitado un curso matrimonial. Nuestro matrimonio está tan bien. Me gusta el prestigio, las cosas de clase, los niveles, que me traten como alguien superior. Y no pareciera, pero es así. Buscan siempre estar en lugares de privilegio o donde brillen. Proverbios 25, 6, 7 dice, no exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no te echen y pases vergüenza en público. Me acuerdo tanto que mi esposo predicó de eso hace como 2 años y hasta nos puso la mesa y todo. No sé si se acuerdan. Creo que merezco más. Hay una que me encontré chistosa, pero pues es cierta. No sé ser pobre. Soy competitivo. No puedo estar por debajo de nadie. No me puedo quedar atrás. Son de los que nunca duran en los trabajos o terminan siendo independientes porque les es difícil someterse a un horario, a un tiempo, a un compromiso, a un jefe. Me cuesta que alguien me diga qué hacer o cómo hacerlo. Son de los que dicen creo en Dios, pero no creo en las iglesias o no creo en esos pastores. O son de los que dicen pues no creo en Dios porque no quieren aceptarlo. Son de los que tienen el espíritu de los fariseos. ¿Se acuerdan? Del espíritu de los fariseos, ¿cómo eran con Jesús? Buscaban el momento de la caída. Sabían tanto de la ley. Son de esos que dicen, ay, pero es que no predicó esto, no conectó esta predicación con esta palabra, no habló de Jesús, no dijo esto, no dijo aquello. Entonces todo lo están criticando, todo lo están juzgando porque se creen que saben tanto. Son de los que creen que saben tanto que los líderes o los pastores no están en línea con ellos. Y entonces pues no. Son de los que publican fotos de jactancia, están buscando likes en las redes sociales, son de los que viven de iglesia en iglesia también, criticando todo, porque toda la final, pues ninguna iglesia a la final le queda a su talla o a su medida, porque saben tanto que siempre encuentran el punto negro para decir
que esa iglesia o aquella está mal. Son de los hijos de ministros o pastores que Dios los trae a otra iglesia y yo ya sé cómo es la cosa, entonces no se someten a nada y no participan en nada. Son de los que no llaman al doctor, al jefe, al pastor, porque es que todos somos iguales. Son de los que prefieren una iglesia en inglés porque piensan que los que estamos aquí no hablamos inglés y no nos superamos en este país. ¿Cuántos se acuerdan hace 8 días que vino el pastor Joseph y todos toteados de la risa antes de que Fabián tradujera? Son de los que no le dan el lugar a los líderes delegados de la iglesia y dicen yo hablo con los pastores directamente. Son de los que varios servidores le han dado la bienvenida a la iglesia y esperan que sea solo el pastor directamente que los visite o que los discipule. Son de los que en el grupo de conexión llevan preguntas controversiales para que los demás vean cuánto saben y se extienden y le quitan la palabra al líder. Hay uno que me decía, sabes, me cuesta servir en un roster o solo quiero servir en la alabanza. Me cuesta pedir disculpas, me cuesta agachar la cabeza, yo no me dejo, yo tengo que decir lo que pienso. A veces soy insolente, igualado. Me enojo muy rápido cuando no se hacen las cosas como yo las digo. Les cuesta hablar de los logros de los demás. Si alguien es mejor que él, lo critica. Se pone a la defensiva y siempre los demás tienen la culpa. Son de los que tienen continuamente conflicto con todo el mundo y siempre buscan que les pidan disculpas. Y de paso se las pidieron y entonces dicen, sí ves, yo tenía la razón. Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva a los conflictos, así que si te la pasas de conflicto en conflicto, si has perdido amistades, si no tienes buenas relaciones personales, eres un orgulloso o una orgullosa. Siempre quiero tener la razón, me cuesta escuchar. Se sienten inferiores si sirven, si les dicen qué hacer, si les corrigen, si les enseñan los mismos amigos o la gente que los conoce. Son de los que creen que son más maduros que los demás. Y por eso yo no voy al grupo porque es que eso yo ya lo sé. Soy terco, trazo mi propio camino, no busco consejos, siempre ya tengo mis propias respuestas. A los inteligentes, a los de mi propio nivel, a los que tienen plata, eso sí los invito a mi casa. Proverbios 16:19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hablan todo el tiempo de sus logros y siempre son los que llevan 100% de la conversación. Hablan muy sobrados, pero con humildad. Se creen más, son de los que dicen, así es que se hacen las cosas. Así es que se cocina, así es que se lava, así es que se crían los hijos. Quieren que otros los envidien. Tienen una falsa humildad, son de los que creen que ya saben tanta Biblia que creen que deben hasta cambiar de iglesia porque no le dan la palabra que está a su nivel. Llegan a decir, no me siento alimentado, wow, qué orgullo. Proverbios 27, pero para el que está muerto de hambre, hasta lo amargo es un dulce manjar. El que está satisfecho desprecia hasta la miel. En otras versiones, el que está harto, hasta la miel desprecia. Pero el que está hambriento hasta lo amargo le sabe dulce. Otra vez están predicando de lo mismo. Eso yo ya lo sé. Otra vez tengo que repetir el discipulado. Yo no necesito ir al discipulado. Yo escucho muchas predicaciones en la semana. Yo mismo sé cómo me instruyo. Yo estoy bien porque tengo que ir a la iglesia. Algunos no han dado pasos de obediencia a Dios, como comprometerse con Dios, como bautizarse, como casarse, por orgullosos, por conceptos o argumentos propios, y están estancando bendiciones en sus vidas. Y la lista sigue. Isaías 57 dice, yo habito en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu para vivificarlos. Mateo 18:4 dice, por tanto el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Este es un verso que Dios le da a sus discípulos cuando sus discípulos le preguntan quién es el mayor. Y el Señor les dice, sean como niños, sean enseñables, sean humildes. El orgulloso no es enseñable.
¿Qué es el orgullo? El orgullo presenta algún aspecto del yo con el que uno se identifica como digno. Algunos filósofos dicen que el orgullo es algo racional, porque incluye o contiene un juicio comparativo. Entonces determina si algo es valioso, noble o digno, ¿cierto? Las personas se perciben todo el tiempo como mejores que otras y su orgullo se justifica en que su percepción es la correcta. Pero hay otros filósofos que contradicen lo que otros filósofos dicen, que el orgullo es racional, y dicen que al contrario, que el orgullo es irracional, porque se sustenta en una emoción de una creencia falsa. ¿Por qué es una creencia falsa? Pues porque es una percepción que yo considero que es correcta, pero para otro no lo es. Entonces por eso es irracional, porque contiene también un contenido comparativo. Entonces las personas se sienten orgullosas o valiosas por los logros, por la riqueza, porque nací en cuna de ricos, por mi posición, porque soy bonito, porque descansan su superioridad en la inferioridad de otros. Entonces, el orgullo comparativo tiene una raíz, y esa raíz es la competitividad, que es una constante preocupación por una superioridad que a la final es relativa. Es un deseo constante de ganar, de no quedarme atrás, y por eso tengo que rendir de una manera superior a otros. Porque como me siento superior, entonces por eso cuesta darle lugar a otros. Entonces el orgullo es el valor que le estoy dando a mi superioridad por algo en particular, y esto es un grave error. Bueno, eso dice el mundo, o dice el hombre de lo que es el orgullo. Pero ¿qué dice Dios de qué es el orgullo? Es el exceso de estimación propia, donde uno se cree superior por motivos de cualidades, posesiones, talentos, etc. Sinónimos bíblicos: egocentrismo, arrogancia, altivez, vanidad, presunción, vanagloria, soberbia. El verbo hebreo gaah significa hacerse alto, subir, y se traducen en varias partes de la Biblia como altivez, propio ensalzamiento, eminencia y superioridad. Salmo 138:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos que el orgulloso sufre más. Había una vez un rey que era un discípulo tan juicioso delante de Dios, oraba, hacía sus devocionales, iba a la iglesia, ¿sí? Aparte de todo eso era estudioso, trabajador, y el Señor lo ayudó a crecer, a ser una persona importante, un rey famoso en todas las naciones. El Señor le ayudó a comerciar con otras naciones increíblemente. Y vamos a leer que dice 2 de Crónicas 26, 15 al 16, dice: y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres, hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa, hasta que se hizo fuerte. Mas cuando ya era fuerte, mas cuando aumentó su poder, otras versiones dicen, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de Dios en la tierra. ¿Cuántos a veces somos como Usías? El Señor nos levanta,
nos ayuda a crecer, nos ayuda y nos da todas esas cosas que Él sabe que necesitamos aquí en la tierra, ¿cierto? Pero nos creemos reyes. Entonces llegamos aquí a la iglesia, le cumplimos al líder de roster, no le mandamos ni siquiera un mensajito para decir perdónanos, discúlpanos, ¿cierto? No le damos el lugar al líder y entonces viene el líder, así como el sacerdote que le quiso decir al rey Usías, por favor, tú no tienes que hacer eso. Viene el líder y le dice con amor, con cariño, con tacto, porque como sabemos que son tan orgullosos, entonces no se les puede decir nada. Entonces uno con tacto, ¿cierto? Y entonces como el rey Usías, se ponen bravos, no vuelven al roster, no vuelven a nada, y tras del hecho la de mala, el paseo, la iglesia, el líder, ¿cierto? O en las empresas, o en los trabajos, o en las familias, la misma historia. O sea, somos tan orgullosos que nos ponemos antes más bravos. Este rey, dice aquí la palabra, que hasta la muerte quedó con lepra. O sea, hasta la muerte fue orgulloso. ¿Se han oído esa frase que dice que yo me muero pero no agacho la cabeza? ¿Cuál es? No me acuerdo de la frase. Primero muerto que agachar la cabeza, bueno, no sé. Pero así le pasó a ese rey. Murió orgulloso. Yo he leído varios pasajes en la Biblia, otros donde los reyes eran exhortados y se arrollaban delante de Dios y le decían al sacerdote o al profeta, por favor pídale perdón a Dios, perdóname Dios, perdóname por ser así, por haberme olvidado de ti, y Dios sanaba, lo que fuera que Dios les hubiera castigado, pero Dios los sanaba. Y ellos dejaban de tener esa enfermedad, y este leproso, este rey llegó leproso hasta el final. ¿Cuántos han visto viejitos que se mueren hasta el final amargados, orgullosos porque nunca restauraron relaciones, nada, por orgullosos? Por eso decimos que el orgulloso sufre más. Mateo 11:29 dice, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Proverbios 3:34 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el orgulloso sufre más porque como le queda difícil agachar la cabeza, entonces pues se demoran las bendiciones. Sufren en su matrimonio, sufren en las relaciones personales, sufren en los trabajos, sufren con muchas circunstancias que si nos ponemos a pensar es por causa del orgullo, porque al humilde le va mejor. Pero ¿por qué somos orgullosos? ¿Por qué somos así? Yo encontré 4 cosas. Póngale el orden que usted quiera, no importa, el orden no altera el producto. Lo primero que yo encontré es porque nacimos, bueno, yo no nací, pero algunos nacen en cuna de ricos, ¿cierto? Y nuestra cultura nos ha enseñado sobre la estratificación, ¿no? Entonces tú vales si tienes o no tienes. Entonces si eres de estrato 4 para arriba, pues te trato bien, te invito a mi casa, pero de ahí para abajo, uy, no. Entonces eso alimenta el ego y alimenta el orgullo. Y Jesús fue uno de los que, mira, de estrato más alto que Jesús no hay, ¿sí o no? Y él llegó aquí, él nada de lujo, ¿sí? Entonces eso alimenta el ego. Segundo, de pronto no nacieron en cuna, pero subieron, ascendieron, lograron grandes cosas, ya tienen casa, carro, beca, y orgullo. Se nos olvidó de dónde Dios nos sacó, no reconocemos que Él es el que nos permite la bendición, no reconocemos que Él es el que nos da la inteligencia, la sabiduría, porque hay gente muy inteligente, hay gente brillante, que uno dice, uy, esta persona, wow, pero no reconocen a Dios. Otro motivo por el cual somos orgullosos es porque somos incrédulos. Mateo 9:19 dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Otras versiones dice, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlos? Y esta es la historia de unos padres que llevan a un hijo endemoniado a Jesús para que lo sanara. Y resulta que Jesús dice, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar? Pero él se refería a 2 personas. Primero a los fariseos, porque viendo todas las cosas que Jesús hacía y no le daban el lugar a Jesús. La Biblia dice, eran incrédulos, no creían, en el fondo no le querían dar el lugar a Jesús. Decían, este aparecido, ¿de dónde salió? Nosotros aquí llevamos 30 años en el templo, conocemos las escrituras, ¿de dónde apareció? Y no le quieren dar el lugar. Entonces, primero, los fariseos incrédulos, pero también Jesús le hablaba al padre del niño.
porque este niño llevaba mucho tiempo desde pequeño y este padre no había ido a Jesús, no se doblegaba. Yo creo que era de esos padres que la esposa le decía, vamos a la iglesia, ¿sí? Vamos a donde Jesús, vamos a que el pastor ore por nosotros, ¿sí? Marcos 9, 23 al 24 dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo le es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. En otras versiones dice, ayuda a mi incredulidad. Mateo 17, 14, que es el pasaje, otro pasaje de contraste de este mismo, dice, cuando llegaron a la multitud vino a él un hombre y se arrodilló delante de él. Completó más la historia. O sea, el padre a la final sí se arrodilló. El padre sí lo hizo. Pero Jesús sentía dolor por la lentitud de la fe de este padre, por la dureza de corazón, porque no quería doblegarse. Así que la incredulidad es una raíz del orgullo. A pesar de ver los milagros que Dios hace, no creemos. Ese padre llevaba años estorbando la bendición de Dios sobre su hijo. Ese padre, me imagino, era del que la esposa cuando oraba o se congregaba le decía, oiga, usted sí que es fanática, usted sí es exagerada, ¿no? Muchas cosas del hogar y espiritualmente hablando están bien porque la esposa está doblegada a Dios, es disciplinada con el Señor. Y hay padres o esposos que están estancando bendiciones en sus casas como puertas abiertas, sanidad de sus hijos, procesos, porque no se doblegan ni a Dios, ni a la iglesia, ni a lo que su esposa le está diciendo. Aunque no le estoy diciendo aquí que se deben someter a sus esposas, nos debemos someter los unos a los otros. No se rinden, siguen en su obstinación de querer lograr las cosas por sus propios medios o hacerlo a su manera. O algunos ya vienen a la iglesia pero no quieren ni orar ni asistir a los discipulados o no quieren someterse. Que mi esposa vaya, yo no necesito tanto fanatismo. Pero por fin este padre se arrolló a Jesús. ¿Qué tuvo que pasar para que él lo hiciera? El demonio sacudía a ese niño. El demonio ya iba casi a matar a ese chino. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para humillarnos? ¿Hasta dónde tenemos que llegar, padres, esposos, pareja, para ser ese sacerdote espiritual de la casa? ¿Qué estamos esperando para agacharle la cabeza a Dios, a tu esposa y a la iglesia, donde Dios te está plantando? Y los que no son padres, pero son incrédulos, ¿qué estamos esperando para comprometernos con el Señor? ¿Qué estamos esperando? ¿Que el mundo nos sacuda? ¿Que el pecado nos sacuda? ¿Y saben? Somos incrédulos porque hay heridas en el pasado. Ese es mi cuarto punto. Somos incrédulos, somos orgullosos porque hay heridas en el pasado. Cuando yo era pequeña, me acuerdo tanto que se murió un tío. Y nosotros justo llegamos a la casa de mis abuelos cuando estaban con todo el proceso de llevarse en el cuerpo y eso. Entonces a nosotros, como éramos tan pequeños, nos dejaron en la casa de al lado para que esperáramos mientras que pasaba todo eso. Yo le hice un dibujo a mi abuela. Y después de que ya se llevaron el cuerpo y todo eso, ya nos dejaron entrar y yo me fui corriendo a donde mi abuelita y le fui a dar el dibujo. Y mi abuela, en ese momento, pues en su dolor, ¿no? Yo no la culpo, no la estoy culpando. Pero en medio de su dolor dijo, ay mamita, ahorita no, Carmen llévesela así, ahorita no. Eso marca, ¿cierto? Son heridas, te sientes humillado. Y hoy lo estoy compartiendo contigo porque yo quiero que el Espíritu Santo muestre que hay veces pudiste haber sido humillado, desaprobado, rechazado. En alguna otra oportunidad en el colegio también mi mamá, viuda, no nos podía dar la lonchera que queríamos, entonces mis amigas sí tenían la lonchera que querían, entonces, ay, ¿me regalas de tu lonchera? No, compré la suya misma. Y yo, Entonces pudiste haber nacido en cuna de ricos o con comodidades, pero igual hubo gente que te hizo sentir inferior en algún aspecto.
Algunos fuimos maltratados, rechazados, algunos fueron rechazados desde el vientre, algunos fueron abandonados por sus padres, algunos fueron abusados. Nos dijeron palabras hirientes, castigos injustos, desaprobaciones, nos humillaron. Entonces por eso, pues duele cuando uno se expone a momentos de humildad. Muchos venimos de culturas donde la autoridad y el liderazgo se abusó, ¿no? Entonces uno no cree, uno es rebelde, uno es desobediente, ¿cierto? Uno es orgulloso, pues porque venimos de ese tipo de culturas. Pero ¿qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos orgullosos. Lo que les decía ahorita, esta predicación es para mí, es para mí, Dios me está hablando. Si todavía nos sentimos humillados en ciertas cosas, en ciertas conversaciones, es porque todavía soy orgulloso. Gálatas 6:4 dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Cada cual examine. Y si te vas a gloriar, glóriate en Jesús. Y si te vas a examinar, examínate con la palabra, no te examines con otro. Examínate con la palabra y lo verás que si tú vas al devocional todos los días, Dios todos los días te confronta. Dios todos los días te hace bajar de esa nube en la que te sientes. Proverbios 14:14, un buen hombre estará satisfecho de sí mismo, no dependerá del aplauso de otros o de la comparación de otros. Pablo aquí derriba el orgullo del hombre porque la baja opinión de otros hace que te formes un concepto superior de ti. Así que Pablo en Gálatas 6:14 dice, en cuanto a mí, dice Pablo, no se me ocurra sino jactarme de la cruz y de las cicatrices que llevo en el cuerpo de Cristo. Jactarme significa el hebreo kaujaomai, enorgullecerme, presumir. Gálatas 5:26 dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros. Así que pongámonos al nivel de la cruz. Pablo aquí estaba exhortando a los gálatas porque ellos estaban siendo altivos. Habían personas en la iglesia que estaban un poquito heridos por la falta de sometimiento de los orgullosos. Había una ambición por los aplausos, por brillar. Entonces, cuando uno es orgulloso o vanaglorioso, es como cuando el pavo real extiende su plumaje y se deleita en ser visto, mientras que esconde sus sucias partes por detrás. Otra cosa que tenemos que hacer es pensar en mi día en el que estaré cara a cara con Dios. Eso me aterriza de la nube en la que yo estoy. Gálatas 6:5 dice, cada uno cargue con su propia responsabilidad. ¿Qué significa esto? Todo hombre dará cuentas a Dios según su carácter y conducta. Dios no nos evaluará por lo que otros hacen, por lo que tú hiciste. Y ese es el problema de todo el tiempo, que estamos viendo la pajita de los demás y no vemos la bigota del nuestro. Estamos tan enfocados en ser superiores, en tener esa apariencia de humildad y no en ganarnos el favor de Dios. Pero ojo, cuando yo hablo aquí de ganarme el favor de Dios, no, yo no estoy hablando de, ay no, pero es que yo soy tan lindo, a mí me encanta dar para los niños del África, yo soy tan dadivoso, no, eso no es ganar el favor de Dios. El ganar el favor de Dios es con mi carácter y mi corazón. Me acuerdo tanto en una oportunidad, cuando también estaba en la universidad, un tío me debía un dinero. No era mucho, pero yo lo necesitaba en ese entonces. Mi tío se lo gastó, no me lo pagaba. Y me acuerdo tanto que yo lo llamaba y se negaba. Entonces un día me contestó mi tía, la esposa. Y entonces yo, brava, le digo, dígale a mi tío que se ponga los pantalones y que dé la cara. Y le tiré el teléfono. Después de eso, toda la familia me eliminó de Facebook. Y obviamente me pagaron. Y entonces yo, ¿sí ves? Es que así es que funcionan las cosas. Uno no se debe caer callado. Es que sí es, así es. Entonces el ego se me infló más. Pero pasó 1 año, 2 años. Y hubo un matrimonio de la familia. Entonces allá todos otra vez. Y yo estaba en la mesa y Dios me dice, Jenny, pídele perdón a tu tío. Y yo, en mi mente, ¿qué? ¿Yo? No, Dios.
yo creo que tú no me estás hablando. Y otra vez la voz, Jenny, pídele perdón a tu tío. Y yo, no, pero si es que es él, yo en mi mente, ¿no? Haga de cuenta, 1 hora yo y media o 2 horas no disfruté ese matrimonio, no me lo disfruté, porque era peleando en mi mente con Dios para justificarle por qué no tenía que pedirle perdón. Señor, pero es que fue él el que se negó, el que no me pagaba, el que se gastó mi plata, es él el que me tiene que pedir perdón. Jenny, pídele perdón a tu tío. Bueno, por fin hubo que pararse para saludar a los novios y ahí, pum, me lo encuentro. Y empiezo yo, tío, tía, yo les quiero pedir perdón porque pues no es la manera en la que les debía haber hablado, lo siento mucho. Y mi tía, no, mamita, tranquila, eso a uno a veces le pasa, ¿no? Tranquila, a veces uno se ofusca, no te preocupes, nosotros ya te perdonamos hace mucho tiempo. Y yo, y voy y me siento y le digo a Dios, ¿sí ves? Todo haciéndome pedir perdón y ni siquiera ellos me pidieron perdón, ni siquiera dijeron, no, mamita, tranquila, discúlpenos también a nosotros, pues porque nosotros no te pagábamos a tiempo. No, ahora ellos van a quedar como, si ves, ella era la insolente, ella era la grosera, ¿sí? Entonces yo, pero sentí la voz de Dios que decía, es que eso me está diciendo que le apure. Entonces Dios me dice, es que a ti es la que necesito que agaches la cabeza. Si yo no hubiera hecho eso hace 20 años, yo creo que yo hubiera frenado el propósito que Dios tenía conmigo en mi vida. Así que en el cielo todos seremos iguales. Y los que tendrán corona son los que aquí en la tierra fueron capaces de agacharle la cabeza a otros. Quizás los pobres serán los ricos en el cielo. Tercero, hoy yo los invito a que nos pongamos de pie porque vamos a sanar esas heridas del pasado. Lo primero es que vamos a reconocer, lo segundo es que nos vamos a poner cara a cara con Dios y lo tercero es que vamos a sanar esas heridas que tenemos en nuestro pasado. Porque yo sé que el Espíritu Santo habló. ¿A quién les habló el Espíritu de Dios? Los que levantaron la mano son los humildes. Esta semana que estábamos paseando, yo tuve un sueño. Y me soñé que yo estaba aquí parada en el hotel donde estábamos y mi hija Sara se sintió perdida y ella salió corriendo duro hacia allá. O sea, corriendo bastante hacia allá buscándome y había un señor de seguridad y le pegó un grito impresionante que ella quedó así, que ya quería llorar y ella empezó como a buscar a su mamá y cuando me vio sale corriendo a mis brazos y yo la abrazo y ella quería llorar y contarme y fue un sueño. Pero yo me desperté llorando y era ese quebrantamiento del Espíritu Santo que me decía, así de heridos están mis hijos. Mis hijos fueron humillados, mis hijos un día fueron desaprobados, fueron maltratados y yo estaba ahí, yo lo vi y me dolió. Y hoy Dios quiere que tú corras así como Sara corrió hacia mis brazos y como que es ese alivio de haber encontrado a su mamá y como desahogarse con ella. Dios quiere que hoy tú vayas a Él porque Él es tu Padre y Él estuvo contigo desde el vientre de tu madre. Él te conoce, Él estuvo contigo en cada minuto, cada segundo, cada momento de humillación. Vas a cerrar tus ojos y vas a decirle a Dios, Señor, te entrego mis heridas. Te entrego ese momento, Dios, donde yo fui humillada, donde yo fui despreciada.
ese momento donde alguien me comparó, me hizo sentir menos. Algunos fueron traicionados. Algunos se sintieron abandonados cuando sus padres los dejaron por otra. Prefirieron a otra que a su mamá y a ellos. Y eso trajo resentimiento.